dio la clase mi compañera de anestésicos, va a ser muy importante que lo tengan en cuenta también. Sobre todo cuando ya ingresen a clínicas. Ya, el contenido hoy. Vamos a ver acá. Algunas fuentes son de las mismas diapositivas que nos van a brindar los doctores. Como en este caso, tenemos las plaquetas. Nos dicen, ¿no? Que, bueno, las plaquetas, chicos, ¿cuál es su origen? Tal vez en CN lo habrán visto, ¿no? El origen de las plaquetas, chicos, viene a ser desde la médula ósea, y esta médula ósea que va a producir megacariocitos. Estos megacariocitos van a producir una plaqueta inactivada ya, inactivada. Acá podemos ver. Esa es una plaqueta inactivada y esa es una plaqueta activada. Entonces, ¿qué nos dice? Que bueno, se va a dar también a veces un proceso de trombopoiesis, que viene del... Es todo un proceso, chicos. O sea, la médula ósea genera trombopoiesis y a ver, ¿cómo no confundirlos? La médula ósea, chicos, va a producir un megacariocito. Este megacariocito va a producir lo que es la trombopoiesis, que es un proceso de formación de las plaquetas. Y que se va a producir ¿dónde? A través del hígado. ¿Ok? Algo corto nada más. Entonces, tenemos aquí morfología de las plaquetas. Aquí tenemos una plaqueta inactiva, como una... Está mal escrito ya. Una plaqueta inactiva, como una plaqueta activa. ¿Ok? Una plaqueta activa. ¿Qué pasa acá? Esta plaqueta inactiva, chicos, vemos varias diferencias entre la inactiva y es muy importante que sepan eso para poder ver el contenido. Esta inactiva que contiene, miren, su forma, ¿no? Todo unido, no hay nada que se esté saliendo de ella. En cambio, en la activa hay ya una secreción de gránulos, como pueden ver acá, se están saliendo unos gránulos. Y acá unos pseudópodos, ¿no? Que deben a ser como unos piecitos que tiene la plaqueta cuando está activa. La inactiva que la vamos a encontrar circulando en la sangre y la forma activa que va a participar ya en los procesos de hemostasia. Tenemos aquí también la membrana plaquetaria que va a variar si es activa o si es inactiva. Va a variar si es activa o es inactiva. ¿Por qué? Porque acá tenemos un fosfolípido muy importante que sería la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina. Vemos que acá está ubicado al fondo de la membrana. Y aquí en la plaqueta activa está ubicada en la superficie. ¿Qué pasa aquí? Cuando en la plaqueta inactiva, como se encuentra en la parte más interna de la membrana, es decir, no va a participar para nada, porque no se está dando contacto con nada. En cambio, en la activa, se encuentra ya en la parte más externa, en la superficie, y esto lo vamos a conocer como el fenómeno Flip. Fenómeno Flip cuando la fosfatidilcerina está en la parte más externa de la membrana plasmática. ¿Y por qué es importante, chicos, este fosfolípido, esta fosfatidilcerina? Porque va a permitir el anclaje de los factores de coagulación para que se forme el coágulo. ¿Ok? Para que se forme el coágulo. También tenemos aquí receptores, como podemos ver, el GP1B, el GPIB, el receptor GP1A y 2A. GP1B, 1A, 1 y 2A. Que van a ser activadores. Van a ser activadores porque tienen como ligandos a dos moléculas importantes. En el caso del 1B, su ligando va a ser el factor von Willebrand. Von Willebrand. Es muy importante ese factor, chicos. Vamos a hablar en toda la clase casi de este factor, von Willebrand. Y el GP1A, 1A y 2A va a ser el colágeno. El colágeno. Su ligando va a ser el colágeno. Ya bueno, colágeno. Ya. Y se unen y cada uno, bueno, va a permitir que la plaqueta se active y cambie su forma, ¿no? Su forma, cambie su función. Y bueno,
También tenemos receptores anticoagulantes como el PGI2 y el receptor de óxido nítrico. Son receptores que se unen a su ligando y el óxido nítrico, respectivamente, van a impedir que la plaqueta se active. Van a impedir que la plaqueta se active. Y esto es un proceso de regulación, ¿no? Que la plaqueta se mantenga en su forma inactiva, así como se activa, también hay que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio de inactivación. Entonces, lo contrario va a ocurrir cuando esa plaqueta está activa. Ya no tenemos a los receptores, sino otros que son procoagulantes, que van a favorecer en el proceso de la hemostasia. Ya serían el factor GP2B, 3A y el receptor P2Y12. El P2Y12, que va a tener aún su ligando el ADP, y el y el GP2B y 3A, que va a favorecer mucho al proceso de la hemostasia, que va a tener como ligando al fibrinógeno. El fibrinógeno, chicos, que se convierte en fibrina y eso va a buscar ¿qué cosa? Para que se forme el coágulo. Muy importantes, muy importantes. A ver, pasamos. ¿Qué más? Y bueno, chicos, en una circulación, aquí tenemos un vaso, va a haber eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos. Va a haber eritrocitos en su plasma, que eso es un vaso, y esos eritrocitos. Y estos, iba a tener también los leucocitos que son los glóbulos blancos. Supongo que eso ya deben saber también, como les digo, por sus clases de CN. Los leucocitos, glóbulos blancos, ¿no? Glóbulos blancos. Vamos a dibujar acá. Digamos que se ha dañado y empieza a salir sangre. Tenemos aquí como una hemorragia. ¿Qué pasa? Y empiezan a venir ¿quiénes? Se empiezan a rodear las plaquetas. Entonces, aquí tenemos un vaso con eritrocitos que van a estar en el plasma y los leucocitos que van a ir a la periferia. Como vemos, los leucocitos están alrededor prácticamente de estos eritrocitos. ¿Se me escucha bien, verdad, chicos? Sí, ya, perfecto. Entonces, aquí, chicos, ¿qué es lo que pasa? Pasa el fenómeno de la marginalización, lo que sería como que los eritrocitos botan, marginan a los leucocitos, le dejan de lado a los leucocitos y también a las plaquetas, permitiendo que los leucocitos y plaquetas estén más en contacto con la zona externa, ¿no? En ese caso serían los tejidos. Aquí vamos a encontrar también leucocitos. Entonces, estén más en contacto con tejidos o en la membrana basal, permitiendo que se favorezca la respuesta hemostásica o inflamatoria. ¿Ok? O inflamatoria. Ya. Aquí, chicos, tenemos factores de coagulación anatómicas. Estos son, les he puesto casi todos. Pero bueno, todos participan, sí, pero no todos son tan importantes. Hay algunos que ya están subrayados con rojito. Tenemos principalmente, ¿no? A ver. Tenemos principalmente al 1 del fibrinógeno en su forma inactiva, se va a convertir en su forma activa la fibrina. Perteneciente a la vía común, tenemos 3 vías, vía común, extrínseca e intrínseca. El factor de coagulación 2, tenemos a la protrombina 1, convirtiéndose en su forma activa la trombina 2. La 3, que sería el factor tisular. El 4, que sería un ion de calcio. El 5, que sería la proacelerina. El 7, la proconvertina. Y el 8, antihemofílico A. El 9, antihemofílico B. Y el 10, el factor Stuart. ¿Ok? Y aquí tenemos el 11, 12 y el 13. Ya. Ya tenemos aquí factores de coagulación anatómicos. Tenemos aquí datos curiosos, chicos. No existe un factor de coagulación número 6. Un ratito.
No existe un factor de coagulación número 6. La mayoría de los factores de coagulación van a ser sintetizados a nivel hepático, pero hay algunos que no, chicos, como quienes, como el factor 3, el factor tisular, el factor 4 y el factor 8. Tenemos aquí el factor 3. El factor 3, chicos, va a ser producido por los fibroblastos. No son sintetizados en el hígado. ¿Por quiénes? Por los fibroblastos. El factor 4, chicos, que es el ion calcio, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. El 4 es el ion calcio. Lo vamos a encontrar almacenado en los huesos. El factor 8, que se va a producir a nivel endotelial. ¿Qué más nos dice? Que el hígado también sintetiza proteínas anticoagulantes. Chicos, aquí tenemos dos proteínas, como vemos. Proteína C, también tenemos la nitromina 3. ¿Qué pasa acá? La proteína C, chicos, es una enzima, pero esta enzima va a necesitar un cofactor. Un cofactor, ¿qué hace, chicos? Potencia la acción de la enzima. Entonces, esta proteína C va a necesitar su cofactor que va a potenciar su función y esa es la proteína S. La proteína S. ¿Ok? La proteína S. Y algo similar va a ocurrir con la antitrombina 3. Es una enzima que necesita de sus cofactores para ser activado y cumpla su función de una mejor manera. ¿Quién es ese cofactor? Su cofactor sería la heparina. La heparina. ¿Qué más dice? ¿Quiénes son sintetizados en el hígado? Acá vemos la proteína C, su cofactor proteína S y la antitrombina 3. Aquí tenemos también, nos hablan de la vitamina K. La vitamina K forma parte importante de la activación de algunos factores de coagulación. La vitamina K, chicos, juega un rol muy importante. ¿Cómo se da? ¿No? Este factor es un factor inactivo, y vemos que hay una enzima gamma, calcio, gamma carboxilasa, que permite su activación. ¿Y por qué se activan? Por los residuos de glú, que van a favorecer la interacción plaquetaria para que se dé su formación del coágulo de una mejor manera. Esta gamma, chicos, es una enzima y necesita también de un cofactor. ¿Quién es su cofactor? La vitamina K. La vitamina K. Que va a permitir, ¿no?, que actúe de una mejor manera, una manera adecuada. Como quienes se encuentran acá, quienes van a depender también de la vitamina K. ¿Qué factores dependen de la vitamina K también? Tenemos al factor 2, al factor 7, al 9 y al 10, que van a depender de la vitamina K para que se cumplan sus funciones, ¿no? De función inactiva a que se active, prácticamente que se active. ¿Dónde encontramos esta vitamina K, chicos? La encontramos en los alimentos verdes, en los vegetales. ¿Ok? En los vegetales. Ya, ahora vamos con el proceso hemostásico. Chicos, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Ya, perfecto. Ahora vamos con el proceso hemostásico. Ya. La hemostasia, chicos. ¿Qué es la hemostasia? Nos dice que es el conjunto de procesos que permite mantener a la sangre fluida dentro de los vasos sanguíneos y, ¿no? La hemostasia frena la hemorragia. Es eso más que nada, chicos. En pocas palabras, la hemostasia va a permitir que no te desangres, va a frenar la hemorragia. Tal vez han escuchado, ¿no?, que la hemostasia es igual a la trombosis. Pues no, chicos, no es igual. La hemostasia viene de un proceso fisiológico, de una lesión vascular, y se va a buscar proteger a esta lesión, frenar esa hemorragia. En cambio, la trombosis ya viene a ser más patológico. Aquí es causada por una lesión espontánea en busca de daño. Acá no se busca proteger, acá ya no. Simplemente no se busca proteger y como no hay protección, se vuelve dañina. Entonces, también se va a dar un estado de equilibrio dinámico
va a haber fuerzas anticoagulantes como fuerzas procoagulantes. Es decir, va a haber un estado de homeostasis aquí también, un estado de equilibrio. Así como hay algunas que van a estar a favor de la hemofilia, hay algunas fuerzas que no van a estar a favor de esto. Tenemos también aquí a los vasos sanguíneos. Cuando tenemos vasos sanguíneos alterados, van a predominar componentes coagulantes y la activación de plaquetas por interacción con el colágeno subendotelial, como el ADP y el factor von Willebrand. En el vaso sanguíneo sano va a predominar los componentes anticoagulantes, porque aquí ya tienen una barrera física. Aquí hay una barrera física entre las plaquetas y el colágeno subendotelial. ¿Quién es su barrera física? El endotelio. En cambio, en el vaso sanguíneo alterado acá no hay endotelio, no hay barrera. ¿Y quiénes tenemos aquí? Al óxido nitroso, a las prostaciclinas, que van a actuar en las plaquetas, y el heparansulfato. ¿Cuáles son las etapas de la hemostasia, chicos? En las etapas de la hemostasia es un proceso que va a contar de 5 etapas. Primera etapa, la vasoconstricción. Segunda etapa, la hemostasia primaria, que va a ser la fase plaquetaria. La tercera, que será la hemostasia secundaria. Cuarta, la retracción del coágulo. Y 5, la fibrinólisis. Estas son las más importantes. Bueno, sí en todas, pero esas son las que más nos van a mencionar los doctores en clase. ¿Qué nos dice? Bueno, ya acá tenemos la primera etapa, que sería la vasoconstricción. ¿Qué es esto? Aquí tenemos un vaso que se está desangrando. Está saliendo sangre, hay una hemorragia. Aquí el vaso va a disminuir su diámetro. ¿Y por qué? Para reducir el flujo sanguíneo, para que menos sangre llegue a la zona de sangrado. Porque si se reduce todo eso, chicos, ya va a haber menos sangre, ¿no? Con la que pueda salir. Entonces, ¿qué nos dice? Un vasoconstrictor. Esa etapa de vasoconstricción es inmediato y transitorio. Por eso se requiere de otras medidas para que la sangre no salga y se den más etapas, como la hemostasia 1 y 2, porque es transitorio, o sea, que decir, es rápido, pero puede seguir liberándose. Bueno, ¿por qué se da? Se da por el reflejo neurogénico, liberación de noradrenalina, que es un vasoconstrictor a nivel del vaso sanguíneo, y por liberación de vasoconstrictores también, como en el caso de los endotelia y la serotonina. ¿Qué más? Ya, tenemos aquí hemostasia primaria. Ya. Aquí, chicos, ¿cuál es la importancia de la hemostasia primaria? Esta, chicas, es la representación de un vaso. Yo le he hecho lo más parecido que puedo hacer, porque eso es para que tengan noción. Porque ahorita vamos a ver cómo nos dan las clases los doctores. Lo he puesto. Ustedes van a ir con base, chicos, de acá van a ir con base. Entonces, la hemostasia primaria, ¿qué nos dicen? ¿Qué es importante? ¿No? La importancia por la formación de un tapón plaquetario para frenar el sangrado inicial antes de la acción de la fibrina. Aquí se va a formar, chicos, un tapón blando e inestable, ¿ok? Un tapón blando e inestable. Y tiene 3 subetapas. El primero, adhesión plaquetaria. Segundo, la activación plaquetaria. Y tercero, la agregación plaquetaria. Como podemos ver, es la representación de un vaso. ¿A quienes tenemos aquí? Tenemos a los cuerpos de Weber-Palade, que adentro de ellos se encuentra el factor von Willebrand, las cuales van a ser importantes para que se dé el proceso hemostásico. ¿Qué más? Se almacena. Podemos ver también, chicos, aquí el espacio subendotelial,
en el endotelio, el vaso sanguíneo. ¿Okay? En el espacio subendothelial se va a almacenar, ¿qué cosa? Colágeno. Colágeno tipo 1, colágeno tipo 2. Y bueno, ¿cómo se da, no? Entonces, tenemos una zona de daño. Una zona de daño. No hay endotelio acá, como pueden ver. Ese es el endotelio. No hay endotelio. No hay endotelio. Y vamos a ver cómo es que se va a comenzar a desangrar. ¿Y qué ocurre? Vemos que esta plaqueta inactiva comienza a interactuar, ya sea de manera indirecta o directa con el colágeno. Estas son las plaquetas. Recuerden que habíamos hablado de las plaquetas cuando están en su forma inactiva y en su forma activa. Cuando están en su forma activa, recuerden que tenían los piecitos, ¿sí o no? Los piecitos, y en la forma activa era simplemente redonda, no tenía ni siquiera alguna una secreción, ni los piecitos. Principalmente los piecitos, vamos a acordarnos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Estas plaquetas se van a activar de manera indirecta o directa. ¿Por quién? Por dos colágenos. Estos son los colágenos. Este azulito llega, ya sea de manera indirecta o ya sea de manera directa, y se une con las plaquetas y las activan. ¿Ok? Y las activan. Aquí juega un rol importante el factor de von Willebrand, justo porque permite la interacción de la plaqueta junto con el colágeno. Esa interacción se denomina la adhesión plaquetaria. ¿Ok? La adhesión plaquetaria. ¿Quién es el factor Willebrand? Recordemos, factor Willebrand es lo que estaba dentro de quienes de los cuerpos de Weil-Palade, el del color verdecito, de manera indirecta. Esa sería la adhesión plaquetaria. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Me entienden? Si alguien está perdido, por favor, me levanta la mano o me dice algo. Ya, Sasha, muy bien. Ya. Entonces ya tenemos ahí, ¿qué cosa? Ya, la adhesión plaquetaria. Cuando hay interacción, ¿no?, de la plaqueta junto con el colágeno, ya sea de manera indirecta, ¿por quién? Por el factor de von Willebrand, o de manera directa del colágeno con la plaqueta. Se activa. Entonces, permite que la plaqueta entonces se fije en esa zona y después se da el proceso de la activación plaquetaria, que tenía una plaqueta activa, se liberan sus granulocitos y sus pseudópodos. No, se liberan sus granulocitos y se forman sus pseudópodos. Eso viene a ser la liberación plaquetaria. Sí recuerdan, ¿verdad, chicos? La primera imagen que les coloqué, la inactiva y la activa. ¿Recuerdan? O lo vuelvo a colocar. Aquí ven, la activa y la inactiva. Aquí en la activa se da la secreción de sus gránulos y tienen aquí los pseudópodos, que son como unos piecitos. ¿Ok? Y la activa ya, veámoslo como un huevito, ¿ya? Como un huevito, sin nada de esto. Ya. Entonces, adhesión plaquetaria cuando la plaqueta se activa, ¿por quién? Ya sea de manera indirecta o directa. Indirecta por el factor de von Willebrand y directa de frente por el colágeno. La activación plaquetaria ya cuando la plaqueta se activa, ¿no? Y cambia su forma. ¿Cómo cambia su forma? Liberando sus granulocitos y con los pseudópodos. Empieza a salir los pseudópodos. ¿Okay? ¿Qué más? En los gránulos, chicos, hay una molécula muy importante, que es el fibrinógeno, que va a actuar como un puente entre plaquetas, porque se van juntando y en esa zona dañada. Y se da para que se forme la hemostasia 1 y más adelante la hemostasia 2. ¿Qué más? También el fibrinógeno une las plaquetas a través de sus receptores GP2 y 3A. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso sería en el caso de la agregación plaquetaria. ¿Qué más nos mencionan acá? Datos importantes. Entonces, datos importantes, chicos, tenemos como el factor von Willebrand, que, bueno, tiene su receptor, ¿no? GP1B. ¿Y qué pasa si se altera ese factor? Nos da como enfermedad de von Willebrand, alteración de su receptor. Y el síndrome de Bernard-Solier.
Eh, las alteraciones o patologías se van a procesar en hemorragias, ¿no? Como en el caso de ese factor, el 2B2A, y ese es el caso del fibrinógeno. ¿Qué pasaría si hay una alteración también en el receptor GP2-3A? La tromboastenia de Glassman. ¿Qué pasa aquí? La alteración de esa patología son procesos hemorrágicos. Vamos a encontrar hemorragia, no sé, a nivel de las encías, alteración, alteración de los coágulos, ¿no? Un paciente con petequias. El paciente va a tener mucho más sangrado en su cuerpo cuando se alteran los receptores del fibrinógeno, o también en el caso del von Willebrand. Aquí vamos a ver después más enfermedades sobre este factor, porque también es importante. Entonces, tenemos principalmente adhesión plaquetaria, se adhiere aquí en el colágeno, activación plaquetaria cambia su forma con liberación de granulocitos y le salen los pseudopos. En el caso de la agregación plaquetaria, entra el fibrinógeno formando una mallita, que esto de acá les va a mantener a las plaquetas para en los siguientes procesos, como sería la hemostasia secundaria. Es como una mallita, le va a dar una mallita para que estas plaquetas puedan entrar en el proceso de la hemostasia secundaria. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Si alguien no me ha entendido, por favor, coméntelo. ¿Todo bien? Porque sí, está un poquito pesadito, me parece. Ya, perfecto. Ya, a ver, sigamos. Ahora sí, chicos, ese proceso también, hemostasia secundaria, sí se ve feíto, pero vamos a ir de a poco, ¿sí? Ya. A ver. Hemostasia secundaria. Tenemos aquí, ¿cuál es la importancia de esta hemostasia secundaria? Es la formación de fibrina a partir del fibrinógeno. Acordémonos que en la hemostasia primaria, ¿qué era? Formar el tapón, pero acá formación de la fibrina a través del fibrinógeno, ¿no? Aquí ya va a haber un tapón duro y estable. En la primaria era un tapón blando e inestable. Aquí tenemos, chicos, también se va a dividir en dos vías. La vía intrínseca, no, tres vías, vía intrínseca, extrínseca y la vía común, que vamos a ver después. La vía intrínseca, chicos, se activa cuando la sangre entra en contacto con superficies negativas. Por ejemplo, acá tenemos un catéter, una inyección, un catéter. Ya. Un ejemplo puedo hacer, ¿no? Que cuando nosotros usamos un catéter o un tubo, haces como que digamos una extracción de sangre. Si ese tubo no tendría anticoagulantes, se va a coagular rápidamente la sangre. ¿Y por qué? Porque tiene superficies negativas que van a activar la vía intrínseca y se da el proceso de coagulación. Y entonces, por eso es que esto explica lo de la carga negativa. Entonces, ¿qué más nos dice? Tenemos también lo de la vía extrínseca que se activa cuando la sangre entra en contacto con el factor tisular. Ahorita vamos a ver qué es el factor tisular. Entonces, ya tenemos aquí. Tenemos aquí el catéter que va a entrar, y aquí tenemos por sus cargas, como habíamos hablado, entran con sus cargas negativas. Es que inicia el factor 12, acá inicia el factor 12, se activa cuando entra en contacto con cargas negativas, como sería acá el catéter o el tubo, ¿no? Se va a activar del 12 al 12 activo. Se carga. ¿Por qué? Por las cargas negativas. ¿De quién? Puede ser de un tubo o puede ser de un catéter. Entonces, ¿quién se activa primero? Se activa primero el factor 12. El factor 12. ¿Por quién se activa? Por las cargas negativas. Se va a activar y se va a dirigir a la plaqueta.
Este 12 activo se va a dirigir a la plaqueta y más específicamente a la zona del fosfolípido, conocido como ¿quién? Como la fosfatidilcisterina. Como habíamos mencionado al principio, este circulito es un fosfolípido. ¿Qué cosa ayudaba, chicos? Al anclaje, sino al anclaje del factor. Permitía el anclaje de los factores de coagulación para la hemostasis secundaria. ¿Qué pasa? Luego se va a unir con un siminógeno, que es una proteína, un siminógeno de alto peso molecular, es esto, siminógeno de alto peso molecular. Este siminógeno va a permitir la degradación de calicreína, de precalicreína a calicreína, aquí. Y todo esto, chicos, es conocido como el complejo, un complejo, es conocido como el complejo activado. Todo eso es conocido como el complejo activador. Complejo activador. De nuevo, entra una carga negativa, ya sea por un catéter o ya sea por un tubo. Las cargas negativas van a hacer que se active el factor 12. Este factor 12 entra y se ancla ¿con quién? Con la fosfatidilcisterina, y esta, ¿qué más? Se va a anclar dentro de ella también una proteína, el siminógeno de alto peso molecular, y ese siminógeno de alto peso molecular va a hacer que la calicreína de precalicreína se forme a calicreína y también se junte. Todo esto, chicos, es llamado como el complejo activador. El complejo activador. Chicos, ¿todo bien hasta acá? Creo que los estoy mareando. Dígame la verdad. ¿Todo bien? Para volver a explicar, si no. Ya, Sasha, bien. Los demás chicos, ¿todo bien? Feliz, feliz, feliz. Ya bueno, y bueno, aquí es donde se forma el complejo activador. ¿Y qué pasa con ese complejo activador, chicos? Ese complejo activador, ¿a quién va a activar? Va a activar al factor 11, al factor 11. Y este factor 11 activado activa al factor 9, al factor 9. Activa al factor 9. ¿Ok? Activa el factor 9. ¿Y qué pasa con ese factor 9 activado? De nuevo, va a interactuar ¿con quién? Con el fosfolípido, el FPS, ya no para decir todo su nombre, actúa con el FPS que va a anclarlo con más factores, como es el caso del el 8 y el factor 4, que sería el calcio, formándose así el complejo tenaza, el complejo tenaza. Y este complejo tenaza es importante porque va a ser quien va a activar al factor 10, al factor 10. Todo eso, chicos, sería hasta acá la vía intrínseca. La vía intrínseca. De nuevo, un repaso. Hay un catéter que va a tener cargas negativas. Este va a activar al factor 12, lo activa el factor 12. Ese factor 12 va de frente y a la plaqueta, acá tenemos la plaqueta, como pueden ver es atrás, a la plaqueta. Dentro de la plaqueta se va a unir ¿quién? El FPS, que es aquel que ancla los factores de coagulación, junto con ¿quién? Con una proteína que va a permitir que se convierta la precalicreína a calicreína, y todo eso, chicos, se junta y se forma el complejo activador. Este complejo activador va a ser quien active a mi factor 11, ese factor 11 a factor 11 activado, y ese factor 11 activado activa mi factor 9 a factor 9 activado. Ese factor 9, chicos, de nuevo va a la zona de la plaqueta, se une con el FPS, que es quien ancla con los demás factores, se une con el factor 8, el factor 4, que sería el calcio, formándose el complejo tenaza. Y este complejo tenaza, chicos, es quien va a activar al factor 10, de 10 al 10 activado. Ese sería en todo mi vía intrínseca. En el caso de la vía extrínseca, se activa cuando la sangre entra en contacto con el factor tisular.
¿Qué pasa aquí? Se activa cuando se fabrican, en este caso el factor tisular, chicos, sería el fibroblasto, hay un daño endotelial y se libera este factor tisular. Cuando entra en contacto con el factor 8, se va a activar y eso también va a permitir la llegada del calcio en el complejo tisular. Acá está el complejo tisular. Tenemos el factor tisular, se une ¿con quién? Con el factor 7, con el factor 7 activado, el factor 4, formándose el complejo tisular, activando al factor 10. O sea, entre los dos chicos van a van a activar al factor 10. Chicos, ¿todo bien? ¿En serio? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Están ahí? Lo último, ya vamos a volver a repetir el último. En el caso de la vía extrínseca, chicos, ¿qué nos dice? Que se activa cuando la sangre entra en contacto factor tisular. Tenemos aquí el factor tisular. El factor tisular, ¿qué pasa? Va a haber un daño endotelial, ¿no? El factor tisular, chicos, se va a unir el, eh, con el factor 7, activado, y también se va a unir con el factor 4, que sería el calcio. Los tres se unen, formando el complejo tisular, haciendo que el factor 10 se active, ¿ok? Haciendo que el factor 10 se active. Eso sería todo en el caso de la vía extrínseca. Sí, todo bien. Ya. Ok. Entonces, aquí hay medidas, chicos, como podemos ver. Esos ya son en el laboratorio lo que se van a hacer. Tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada, que sus valores normales son de 25 a 45 segundos. Y aquí es para verificar si está bien, ¿no? En valores normales la vía intrínseca. En cambio, en la vía extrínseca tenemos el tiempo de protrombina y el INR. En el tiempo de protrombina tenemos los valores normales, que es del 11 a 15 segundos. Y en el caso del INR, valores normales de 2 a 3 segundos. Ya vamos a ver más adelante el INR. No, acá tenemos la fórmula para sacar el INR, el tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina rango normal por el ICI. Ok, ya, seguimos. Y tenemos aquí la vía común, la última vía ya, la última vía, que habíamos tenido aquí en chicos, habíamos tenido al factor 10. Ahora repito. Ya. Aquí, chicos, se activa las dos vías, ¿no? Las dos vías van a formar la trombina. Acá, complejo la trombina. Por el 10, ya. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en el 10, no? Las dos vías activaban a quién? Al factor 10, al factor 10. Ese factor 10, chicos, vuelve a unirse junto con el fosfolípido, el FPS. Se une, ese factor FPS permite que se ancle a otros factores, como quienes, en este caso, al factor 5 y al factor 4 otra vez, formándose el complejo de protrombina. Una vez que se ha formado ese complejo protrombina, ese complejo de protrombina, está mal esto, activa al factor 2, activa al factor 2. Activa al factor 2. Este factor 2, chicos, es conocido como la trombina. Y este se va a dirigir hacia el fibrinógeno para convertirse en fibrina, para convertirlo a fibrina. ¿Quién es el fibrinógeno, chicos? A ver. Vamos a ver acá. Vemos que el factor 2, a ver un ratito.
Ya chicos, ya por el tiempo, vamos a hacerlo más rápido. Entonces, como pasa del 2 al 2 activado, que es la trombina, y eso se dirige al fibrinógeno formando la fibrina. Aquí, este gruesito que nosotros vemos es la fibrina en un enlace fuerte. Se conoce como polímeros de fibrina, polímeros de fibrina. El factor 2 no solo activa el fibrinógeno, sino también al 13 activado. No solamente activa a la fibrina, sino también activa al fibrinógeno, sino también al factor 13. Pero ese no es tan importante. Lo importante es que activa el fibrinógeno. ¿Ok? La fibrina activa el fibrinógeno, formándose así una capa, como habíamos dicho, un enlace fuerte, muy fuerte, muy fuerte entre las plaquetas. ¿Y qué hace? Como va a formar puentes para estabilizar la fibrina, aquí va a haber ya un déficit de degradación. El 2A no solamente hace eso, sino también actúa con el 8. Podemos ver acá también que va a actuar con el 8, activándolo y también con el 5, produciéndose más trombina, favoreciendo que el coágulo, ¿no? Que se dé el coágulo fácilmente. ¿Todo bien? Sí, ya. Y acá tenemos la eliminación del coágulo. Ya. En la eliminación del coágulo, chicos, aquí el coágulo, ¿qué va a hacer? Va a ser eliminarse, ¿no? Esto ya se da por quienes. Tenemos aquí interacción de los filamentos, como dicen. Ay. Interacción de los filamentos, que es la actina y la miosina, que van a dar contracción. Recordemos que cuando la actina se juntaba con la miosina, se recuerdan por su clase anterior, se daba la contracción. Lo que se elimina, chicos, lo que se elimina, ¿se acuerdan? Las costras se hacen chiquititas después de que se han secado. Se elimina. Lo que se va a eliminar, chicos, es el suero que se acumula en el plasma. Se va a achicar para después eliminarlo completamente. Aquí tenemos, ¿no? En el caso de la fibrinólisis, chicos, se da después de eso, después de haberse achicado, ¿no? Eliminarse el coágulo por contracción, se da la fibrinólisis, que es la ruptura de la fibrina a partir de la plasmina. A partir de la plasmina. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, primero el hígado, que va a producir un plasminógeno. Va pasando con un activador de plasminógeno tisular, como el plasminógeno pasa plasmina por un activador de plasminógeno tisular, una enzima, o activador de plasminógeno uroquinasa, por una enzima, chicos, más que nada. Aquí tenemos su resumen, producido a nivel endotelial y otro por macrófagos, células tubulares. Entonces, plasminógeno se pasa a ser una plasmina, Y esa plasmina, chicos, va a ser quien degrade a la fibrina, Recordemos que la fibrina había ya creado como una capita fuerte, ¿no? Un enlace fuerte para que no se dé para que se dé esta coagulación en las plaquetas. Pero, ¿quién lo va a degradar? Lo va a degradar la plasmina. La fibrina, junto con la plasmina, productos de degradación de la fibrina, y se produce el dímero D. Hay presencia de dímero D. Presencia de dímero D porque se acuerda que había una fibrina estable. Entonces, cuando se rompe esa fibrina estable es porque se convierte en dímero D, se produce el dímero D. ¿Qué pasa? Es importante, chicos, el dímero D porque hay veces que hay pacientes que tienen trombosis y si tienen este dímero D en abundancia, puede que tengan un proceso de trombo que esté mal. Pues. Entonces, ¿qué más? También tenemos aquí quienes degradan, ¿no? A lo que es la plasmina. Tenemos importantes al PAI1 y al PAI2, que lo vamos a encontrar, el alfa-2 antiplasmina también. ¿Y dónde vamos a encontrar el PAI2? El PAI2 lo encontramos en la placenta, que sintetiza el PAI2. Por eso inhibe la plasmina y evita que se produzca. Y si no se produce, no degrada la fibrina y el cuerpo permite, ¿no? Que siga ese avance. Por eso que en el embarazo, chicos, hay como que procoagulación y puede llegar a un proceso trombótico. Ya para terminar, chicos, aquí tenemos factores anticoagulantes como la antitrombina 3, tenemos su cofactor. Los cofactores, recordemos que hacían que funcionen mejor, como la heparina y el heparansulfato, la proteína C, cofactor, la proteína S. Bueno, van a inhibir al 2 activado, al 10 activado, la proteína C inhibe al 5 y al 8 activado.
La trombomodulina se une a la trombina para activar la proteína C y el inhibidor de la vía de factor tisular inhibe el complejo tisular. Aquí tenemos fármacos utilizados como la heparina, que va a tener una acción rápida, va a actuar principalmente en acción con la antitrombina 3. Aquí tenemos de dos tipos, potencia de acción. Aquí tenemos dos tipos, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La no fraccionada, chicos, se actúa principalmente sobre el factor 2 y la que tiene menor peso molecular, principalmente sobre el factor 10. Aquí, chicos, lo que es no fraccionada, que va a actuar sobre el factor 2, se necesita monitorear, chicos. Se necesita monitorear porque inhibe el factor 2 que lleva al sangrado. En cambio, ese de acá no se necesita monitorear ese rango, ¿no?, que habíamos mencionado, que se va a hacer en práctica también. En el caso de la warfarina, ella de acción más lenta, que va a inhibir a una enzima, que es un epóxido reductasa de la vitamina K. No tiene funcionalidad de los factores 2, 7, 9 y 10, y se relaciona con el INR y la tromboplastina. Ese tiempo de la trombina. Tenemos el rango normal de INR, trombosis, que es de 2 a 3, o sangrado. Si es ¿qué pasa? Que es el rango normal del INR, chicos, en un paciente normal es de 2 a 3. Si es menor, genera trombosis. Y si es mayor a 3, es porque el paciente presenta sangrado. Pero en el caso de un paciente que tiene una válvula protésica, no puede bajar en el valor de 2 y no puede subir al nivel de 4. No puede, porque ya son pacientes más especiales. Y aquí también tenemos trastornos del proceso hemostásico, como la hemofilia, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, excepto la C. ¿Por qué es eso, chicos, cromosoma X? O sea, prácticamente nosotras las mujeres vamos a ser portadores. En el caso de los hombres no lo tienen y va a ser más... No es raro que ellos lo tengan, ¿me entienden? No es raro, por eso que va a haber más hombres enfermos. En el caso de la autosómica recesiva, que es la hemofilia tipo C, ahí sí las mujeres, es raro que se detecte en una persona, pero sí, ahí sí las mujeres sí la van a tener. Entonces, tipo de hemofilia, la A y la B es la que normalmente se diagnostica, pero es mayormente en hombres. Y en la hemofilia tipo C, la que también pueden tener las mujeres. Entonces, en el A, deficiencia del factor 8, en el B, deficiencia del factor 9, y en el C, deficiencia del factor 10, 11, digo. Está todos en la vía extrínseca cuando tenemos un tiempo, ¿no?, elevado de ese valor. Cuando sospecho yo de hemofilia, ¿no?, cuando un paciente es varón, cuando tiene antecedente, ¿no?, de varones en su familia con problemas hemorrágicos, y también cuando tiene una lesión tiene hermatrosis, o sea, tiene como que sangre en las articulaciones. En la enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico autosómico más frecuente. ¿Por qué? Porque aquí encontramos monómeros que se van a juntar, dímeros, amultímeros, etc. Entonces, ¿qué pasa? A mayor tamaño hay mayor capacidad hemostásica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las funciones del factor de von Willebrand? Recordemos que nos permitía, ¿se acuerdan? En la primera hemofilia, nos permitía la adhesión plaquetaria, y acá podemos verlo en el tiempo de sangría, si el tiempo de sangría es elevado, si hay si está fallando esa adhesión plaquetaria. Y se aumenta la sobrevida del factor 8 porque es como que la activaba también el factor von Willebrand. Y acá podemos ver si es que el tiempo de plastina es elevado. Okay. Entonces, tipos de enfermedad de von Willebrand, tenemos el tipo 1, que es el déficit el 1 y el 3 va a ser más que nada cuantitativa, cuando haya menor cantidad, ¿no?, del factor von Willebrand. Que acá hay déficit y acá hay ausencia total. En cambio, en el tipo 2 ya es más cualitativo debido a su función, ¿no?, como en la disminución de multímeros, asociado a trombocitopenia, alteración de este factor, o la hemofilia autosómica. ¿Ya? Ok. Y acá, chicos, aquí les muestro lo que van a hacer en práctica, esas fotos tomadas de allá del laboratorio, como ya les había explicado. El tiempo de coagulación de 6 a 10 minutos, ese tiempo de vía intrínseca y vía en común que se evalúa acá. El otro tiempo que es de la vía extrínseca,
el tiempo de sangría, la hemostasia primaria. Aquí vemos del DUC de 1 a 3 minutos, el IBI de 3 a 6 minutos. En el caso de los factores, como ya les había mencionado, ¿no? La vía intrínseca del factor 12 se activa, pero yo les estoy dando más datos. Como ustedes ven, aquí en la pizarra está más simplificado al parecer, pero ustedes ya van a saber el por qué, ¿no? Digamos, en el caso del factor 12, ¿no? ¿Por quiénes se activaban? Por cargas negativas, ¿recuerdan? No es que se va a hacer por de la nada, o sea, ahí van a poder también hasta interactuar con los doctores, preguntarle, doctor, ¿cómo es que surgió eso, no? Y ya, pues, también me le van a saber responder. El factor 12, por las cargas negativas, ¿no? Se formaba un complejo y este complejo activaba el 11 y el 11 activado activaba el 9 y este 9 se formaba un complejo también, tenía su nombre y activaba al factor 10. Igualmente en la vía extrínseca, ¿no? Se formaba por el factor tisular, ese factor tisular formaba un complejo y activaba al factor al factor 10, porque se unía con quién? Se unía con el 7, lo activaba y todo así. Igualmente en el 10 ya acá la vía como, ¿no? Vamos aquí, como ya les había mencionado, la heparina, que es antitrombina, que es positiva con la antitrombina 3. Y ya chicos, y así terminamos la clase. Gracias. Espero que se haya entendido